básica de la confianza. Cuando uno dice voy a poner mi plata y la voy a recuperar a 10 años, está haciendo un ejercicio de fe, de que cree que las reglas de juego van a funcionar, que se va a respetar los derechos de propiedad y que las cosas van a caminar. Cuando el discurso político es ambiguo, no es claro, es inconsistente, se retroceden en algunas cosas, la gente se pone nerviosa y entonces ya no está dispuesta a esperar recuperar su plata en 10 años. Muy bien, el deterioro de la confianza es uno. ¿Qué otro factor explica la desaceleración? Bueno, el tema de gestión pública, lo comentábamos, grandes proyectos que se han visto paralizados o postergados, Conga al final no va, no se ha hecho un ejercicio forense de qué pasó con Conga. Cuando en una empresa las cosas salen mal y hay una inversión que no funciona, lo primero que hace es evaluar qué falló. Lo mismo deberíamos hacer como país con Conga. Tenía su estudio de impacto ambiental hecho, fue ratificado por una auditoría independiente, y sin embargo al final Conga no fue. ¿Por qué? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos como país y buscar soluciones como país. Otro factor es el lado externo, definitivamente no ha ayudado, ¿no? La demanda se ha retraído, términos de intercambios a la baja. Por el lado positivo, la liquidez ayudó un montón. El 2012 entraron 16.000 millones de dólares en el sector privado, cifra récord. Este año se pronostica que va a estar entre 14 y 15 y para el próximo año bajando, ¿no? Entonces, temas de inversión privada, inversión directa extranjera, deberíamos abordarlos de manera proactiva. En su afán de sostener o de detener la caída tanto de la confianza como de las encuestas y del crecimiento, el gobierno en diferentes etapas ha lanzado una serie de medidas. En algún momento de Conga lanzó pues una serie de medidas, después hace poco el presidente de la República o antes el ministro de Economía lanzó 7 medidas, después han lanzado ya un número que algunos han puesto en los periódicos como 60 medidas. ¿Son las adecuadas? ¿Lanzar medidas de esa naturaleza es lo adecuado? A ver, yo creo que los problemas no pasan por más regulación, sino por temas de ejecución. Y yo creo que con la legislación que tenemos podemos empezar a ejecutar cosas y más bien hay que identificar dónde están los problemas. Hay un tema que para mí es central y que creo que el gobierno lo está abordando mal y está en el presupuesto del 2014. Y es el hecho que se ha mandado un presupuesto con un resultado de 0% respecto a producto. Es decir, no vamos a tener ni superávit ni déficit. La ley de responsabilidad fiscal, que debería estar vigente porque la suspendieron el 2012 para el ejercicio 2013, pero debería estar vigente si es que no la cambian, te permite un déficit de 1%. Y este 1% representa hoy en día 2.000 millones de dólares, que los puedes invertir en infraestructura. Cuando uno va a Piura y ve los problemas de agua y saneamiento que tiene, pero también tiene programas de carretera por 800 kilómetros. Cuando uno va a San Martín y ve los mismos problemas, agua, saneamiento, carreteras, hospitales, todos con estudios, y así por todas las regiones, uno encuentra fácilmente dónde colocar, es más, va a tener problemas para priorizar dónde poner 2.000 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno no ejecuta esto? Y no es un tema coyuntural, es un tema estructural. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No lo entiendo. El déficit de infraestructura de este país es 30% del producto. Y crece en la medida que aumentan los ingresos y aumenta la demanda por servicios de infraestructura, el déficit sigue creciendo. En Lima, en el transporte, hemos colapsado, ¿no? Las necesidades en agua, electrificación, postas médicas, carreteras, es enorme en todo el país. El problema es de identificación de prioridades, es de desbaratar los nudos que ahí existen, o es de capacidad para arrancar. Mire, eso lo resuelve bien fácil. ¿Esa actitud? Eso es bien fácil. En estos dos casos que te comenté, de Piura y San Martín, para no hablar de otras regiones, los expedientes están listos.
O sea, ¿solo está para un ya? Necesitan el financiamiento para poder salir a licitación. ¿Y eso de quién depende? ¿Del gobierno central? Eso depende del gobierno central. ¿Y no lo ha hecho? Entonces, este es un presupuesto restrictivo. Ahora, ojo, es un presupuesto que tiene como antecedente el aumento desordenado de sueldos del cuarto trimestre del 2012, que por eso suspenden los artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal que le ponían tope al crecimiento del consumo público. Estamos hablando de aumentos del sector público. Aumentos del sector público. En este primer semestre, remuneraciones de gobierno nacional ha crecido 16%. Es un ritmo insostenible en el tiempo. ¿Es un error del gobierno? Yo creo que no han sabido manejar bien las expectativas de mejoras salariales de los empleados públicos. Y en el cuarto trimestre cometieron un error y ahora está sobre un piso más alto. Pero igual, las expectativas siguen, tanto en el sector salud, en la administración pública, en los gobiernos regionales y locales, y el próximo año los maestros van a hacer cola de nuevo por otro aumento. Entonces, ese es un tema que hay que manejar con muchísimo cuidado. Y entonces, por eso es que ahora tenemos el bandazo en tratar de evitar que la inversión pública crezca un poco más. Y solo tienen en el marco macroeconómico multianual un crecimiento de 13% de la inversión pública. El tema del canon también pues, le dio a los gobiernos regionales con la puerta en las narices. Fueron a recoger su cheque y tenían algunas regiones 90%, 80% menos. Este tema se conocía desde 2 meses atrás. Bueno, 2 meses atrás de que los gobiernos regionales se den con un cheque disminuido. ¿No es cierto? Esto se preveía. Esto se conoce con certeza a un buen nivel cuando termine el proceso de regularización de renta, que esto es marzo-abril. Marzo-abril. O sea, así es. Ya se sabía que las regiones iban a enfrentar este problema. Definitivamente. Y se hizo poco por tratar de conciliar con ellos. De lo que se sabe. Bueno, de lo que se sabe, recién empiezan a reclamar las regiones su canon en julio, porque no sé si han modificado la ley, pero por ley se tienen 60 días para, una vez terminado el proceso de regularización de renta, transferir los recursos que corresponden. Esto más o menos es junio, finales de junio, ¿no? ¿Qué alternativa había para evitar los reclamos en las regiones o la paralización de obras de infraestructura o obras de cualquier orden en las regiones? Mira, con la caída de precios de los commodities en el último trimestre del 2012, se pudo haber hecho un ejercicio y mandar un proyecto de ley a inicios de año reduciendo sustancialmente los montos que estaban en el presupuesto inicial de apertura por concepto de esta fuente de canon. Eso pudo haberse hecho, ¿no? Un ejercicio de sincerar las cifras de canon. No se hizo. Estamos ahora en agosto, bueno, septiembre ya. ¿Se viene otro cheque disminuido para las regiones? Bueno, el cheque ya está, ¿no? Y el tema es ¿qué va a pasar? Yo creo que el concepto de te voy a estabilizar tu canon, te voy a reponer tu canon, es un concepto equivocado. Los precios han caído, es cierto, pero tú tienes regiones en las cuales no ha caído tanto el canon. ¿Por qué? Y es básicamente porque hemos tenido problemas con cantidades producidas también. Entonces tú tienes una región, por ejemplo, o una provincia que paralizó la mina, no dejó que tuviera actividad, forcejeó, pidió cosas, se exigió demasiado para la operación. Entonces el canon cae en esa región no porque cayeron los precios, sino fundamentalmente porque no hubo producción minera. ¿Y a esa región tú le vas a compensar su canon? Entonces caemos en el juego inconsistente político de decir canon sí, minería no, que es lo que reclaman alcaldes. O sea, paralizo el proyecto y no me importa porque el gobierno me va a reponer lo que dejé de ganar. ¿No? Entonces, es un mensaje muy negativo. ¿Qué puedes hacer tú? Tú tienes 2 impuestos nuevos creados, ¿no? El impuesto excepcional y el gravamen especial, ¿no? Pero antes de eso, el esquema planteado por el gobierno para las regalías mineras
¿Es el adecuado? ¿El actual? El actual. El que estableció este gobierno. ¿Te estás refiriendo solo a regalías o todo el esquema tributario? Bueno, el esquema tributario. Hablemos del esquema tributario. El esquema tributario crea estos dos impuestos en vez del aporte minero y cambia las regalías. ¿Qué ha generado? Estos dos impuestos, cifras que aparecen, recaudan más o menos entre 1.300 y 1.400 millones de soles en el año 2012. Las regalías están por el orden de los 570 millones. En el esquema anterior de regalías hubiésemos tenido 700 millones. O sea, ahí tienes como 200 millones de soles menos de regalía que van a las regiones. Le has eliminado el aporte voluntario, que era un esquema no convencional muy potente, porque así establecías un foro de comunicación entre la empresa minera y la comunidad de cómo invertir plata que no iba a tesoro. Entonces, eliminas eso. Y todo va al tesoro. Ahora, todo va a tesoro. Ahí tienes alrededor entre 400, 450 millones de soles. No han caído precios, pero alrededor de 400, 450 que no están yendo a las regiones. Y luego estos dos impuestos se descuentan del pago de impuesto a la renta. Y eso significa 400 millones de soles menos, independientemente de precios. De esos 400, la mitad, que es canon, implica 200 millones menos. Entonces, en sumas gruesas, las regiones están recibiendo 800 millones menos solo por el cambio tributario, independientemente de los precios. Entonces, lo más justo sería que estos dos impuestos vayan a un fideicomiso y se transfiera a todas las regiones, a todas, no solo a las mineras, a todas, bajo esquemas en función de, por ejemplo, tamaño de población, necesidades básicas insatisfechas, índices de pobreza, ¿no? Y de esta manera no estás dando un mensaje de, bueno, pues no importa si tú paralizaste la producción minera, yo te repongo tu canon, que creo que es muy negativo. No quiero distraerme, ya lo hice, pero quiero regresar.